No pudo ser para Rafa Jodar, que se quedó a las puertas de su primer título en pista dura, del que hubiera sido hasta la fecha el mayor hito en la carrera de Rafa. Aún así ha sido una semana absolutamente positiva, espectacular para el madrileño, que después de un Wimbledon donde no le fue del todo bien, aún así llegó a tercera ronda, pero un Wimbledon donde se podía esperar quizá un poquito más de él. Terminó también con muchos problemas a nivel físico. Yo creo que necesitaba un parón, un reseteo, y en esta semana en Washington, pues no tenía un cuadro sencillo, porque, hombre, empezar contra Arthur Fils, aunque Fils no estuvo a su 100% a nivel físico, sigue que siendo un rival muy competido, o sea, muy difícil de ganar, muy competitivo. Y ha sido toda la semana salvando duras piedras, porque ha tenido rivales muy duros como Musetti, como Alejandro Tavilo, que venía a hacer también un pedazo de torneo, y le ha plantado cara a Taylor Fritz, que ha sido mejor en la final, hay que decirlo. Hablaremos también un poquito de la final. Pero creo que Magic podemos hablar de una semana muy buena para Rafa, donde yo creo que todo lo que puede sacar, prácticamente todo el 99%, son cosas positivas. Y lo tenemos además dentro del top 15. O sea, yo creo que Rafa se puede ir, aunque hoy no se va a ir muy contento por haber perdido al final, pero cuando lo piense dentro de un par de horitas dirá, joder, vaya pedazo de semana que me he marcado, ¿no? Fíjate, José, que no es fácil para un chaval de 19 años que está en su primer año como profesional completo, que es, ya no hablamos de primer año ATP, año profesional, primer año como profesional completo, que a estas alturas de la película tú estés jugando un ATP 500 tras haber competido hasta el final durante toda una gira de tierra, durante toda una gira de hierba. Lo normal es en algún momento notar la falta de experiencia, la falta de asiduidad a ese trajín competitivo de jugar semana tras semana. Y por momentos en Wimbledon pensamos, igual Jodar, ahora llega el momento de que afloje un poco el pistón, de que note un poquito ese peaje competitivo. Y el tío se toma 2 semanas de tranquilidad, de vacaciones, de desconectar, lo ha combinado con un buen bloque de entrenamientos y vuelve como pues si estuviese en el patio de su casa. Vuelve plantándose en una final de ATP 500 a un partido de conseguir el mayor título de su carrera. Ha vuelto a demostrar que Rafa Jodar pertenece a los grandes escenarios, que Rafa Jodar se ha ganado con méritos propios y no le va a temblar el pulso el hecho de jugar en grandes torneos, en grandes estadios y contra grandes jugadores. Y a pesar de que hoy se ha escapado del partido por márgenes muy pequeños, porque han sido márgenes muy pequeños contra Taylor Fritz en un primer set súper igualado, es verdad que al inicio del segundo ya todo se decantó a favor del estadounidense, pero aún así Rafa estuvo a puntito de recuperar 2 breaks y poner el miedo en el cuerpo de Taylor. A pesar de eso, el balance es ultra positivo. El hecho de que esté cerca del top 10 de la race del año, que ya esté entre los 15 mejores del ranking, a mí me hace pensar que el margen, el techo de Jodar sigue siendo una brutalidad. Y aunque hoy, ahora lo veremos también en estas estadísticas, en este análisis, para el que no haya visto, pues quizás no ha sido su mejor partido, ha tenido tramos un poquito, me ha dudado más, sobre todo a inicio del segundo set, que ahí se ve muy bien en el gráfico. A pesar de eso, yo creo que la semana es para estar orgullosos, pero también muy esperanzados con lo que está por ver en esta gira norteamericana de cemento. Fritz le ha ganado por el mismo marcador que el que le ganó a principio de temporada, 7-6-6-4. Al final, si alguno se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Porque Rafa venía haciendo muy buena semana. Vemos que ya en líneas generales, estos datos de nuestros amigos de Cure Advantage, que hacía tiempo que no sacamos, es que, claro, con tanto Grand Slam, no tenemos que volver a los torneos ATP. Fritz ha sido en líneas generales mejor, estamos viendo prácticamente casi un punto más que él. Vemos que Fritz, yo creo que eso un poco ha sido la clave del encuentro, ¿no? Jodar no ha terminado de verse en una posición de ataque, digamos, de mayor superioridad respecto a Fritz, que fíjate que 1 de cada 3 casi golpes de Taylor hoy han sido de ataques, mientras que Jodar solamente un 21%. O sea, cuando él suele promediar en torno al 25%, digamos que Fritz le ha quitado muy bien la iniciativa, ha atacado más, además ha convertido más, y le ha faltado a Jodar ese puntito extra de ofensividad ante un rival que tenía muy claro que hoy tenía que atacar y atacar más que Jodar, porque si no, desde el fondo, fíjate que en muchas ocasiones Magic vemos a un tío que ganar 12 puntos más desde la línea de fondo respecto a Rafa Jodar, ¿no? Le ha mantenido todo el rato más allá de la línea de fondo, José, y creo que al final se empieza a conformar una especie de molde de tenista que es el que más daño le hace a Jodar. Y es ese jugador capaz de, con el saque, ganar muchos puntos gratis, de tirar de mucho saque +1 y de, en cuanto a pura potencia, desbordar también a Rafa. Jodar contra rivales a lo mejor tipo Musetti tiene más tiempo para dominar desde el resto, tiene más tiempo para sacar el látigo desde el resto y tomar el centro y tomar el control de la línea de fondo.
contra un rival tipo Fritz, tipo Zverev, le pueden superar desde el saque, pueden empequeñecer el resto de Rafa, que hoy fíjate, 5,8 de nota al resto, porque al final Rafa ha buscado ser muy agresivo todo el rato con el resto y se ha chocado muchas veces con el saque de Fritz, que esto es algo que yo creo que mejorará con el tiempo Rafa, ¿no? El añadir alternativas, porque su devolución es buenísima cuando se monta encima de la pelota, de las mejores del circuito ya, pero cuando añada alternativas y sea capaz de meter bola adentro con más efecto y no siempre buscar el resto a los pies, creo que va a ser aún más peligroso contra este tipo de rivales. Hablo ya de la absoluta élite, de un tipo como Fritz que ha sido top 5 durante los últimos 3 años, ¿no? Y esa diferencia, siempre Fritz ha ido ganando más puntos gratis que Rafa, siempre Fritz ha ido atacando un puntito más cómodo que Rafa, y esa diferencia es la que ha acabado decantando el partido a favor del estadounidense, que además le ha sacado una ventaja sustancial a Rafa por la zona de la derecha, ¿no? Ha atacado muy bien Fritz con el drive, mucho saque más uno con la derecha, ha abierto muy bien pista con el saque a la derecha de Hodar, que bueno, vemos que con el revés es superior, pero que con el drive todavía está un poquito por detrás de un tipo tan experimentado y tan consolidado en la élite como Fritz. Viendo el partido, a mí me ha quedado, como digo, ese puntito de decir, me esperaba a Rafa un poquito más ofensivo, ¿vale? Pero esto se va a ver perfectamente. Yo creo que esto es la principal clave, más allá de esta, ¿no? De un 30% de ataque de Fritz a un 21% de Hodar. Si queréis entender por qué Rafa ha perdido el partido, hay que irse a lo que ha sido dónde ataca, dónde golpea cada uno. Fritz ha golpeado un 56% de los puntos, es decir, más de la mitad en la zona, digamos, montado encima de la línea de fondo. Entre 0 y 2 metros por detrás de la de fondo, sí. Dentro más o menos de su media, 5 puntos porcentuales más. Es decir, atacando y siendo muy ofensivo. Pero si nos vamos, esto lo voy a tener que poner aquí para que se vea bien, aquí está el 20%, digamos, Fritz un poco dentro de su media, pero 5 puntos porcentuales más cerca de la línea de fondo. Pero si nos vamos a los números de Rafa Hodar, aquí vamos a ver que Rafa, fíjate, ha jugado un 43% de las veces por detrás de 2 metros de la línea. O sea, cuando él promedia un 30, solamente, cuando veis que ataca un 45% de las veces montado cerca de la línea de fondo, incluso un 25% dentro de pista, hoy solamente un 18% y hoy solamente un 39%. Es decir, Fritz ha empujado hacia atrás a Rafa, ha atacado más, ha hecho que Rafa se coloque, sobre todo fíjate todo el rojo que hay, sí, más atrás de los 2 metros. Vemos a un Rafa que, sobre todo hoy, ha estado más defendiéndose que no atacando. Magic, aquí está la explicación, ¿no? ¿Y por qué lo ha logrado Fritz? Porque con el primer estado descomunal, porque con el primer golpe después del saque ha sido capaz de echar hacia atrás a Rafa, y porque Rafa a su vez no ha tenido ese punto de agresividad con el servicio que le permita hacer lo mismo. Sobre todo al inicio del segundo set hemos visto que Fritz devolvía profundo los saques de Rafa y ya conseguía montarse encima de la pelota para llevar el control del punto, mientras que Rafa muchas veces se chocaba con el resto una y otra vez, era incapaz de incomodar a Fritz desde su resto, y eso es lo que ha marcado la diferencia, ¿no? Cuando tú, me acuerdo de los datos de cuando acabó el primer set, un 10% más de saques que no volvían de Fritz que de Rafa. Cuando tú juegas siempre con ese 10-15% extra de puntos gratis, tienes más confianza a la hora de dominar desde el fondo de la pista, tienes más confianza a la hora de golpear y soltar la mano con el primero o segundo golpe después del saque. Y hoy Hodar se ha visto por un momento relativamente atrapado con los saques de Fritz mentalmente. Yo creo que eso le ha hecho un poquito, le ha afectado, ¿no? Le ha hecho un poquito de tiring, le ha hecho ver que hoy quizás no era el partido para tomar la iniciativa, se ha vuelto un poco más conservador y eso Fritz lo ha aprovechado a las mismas maravillas. También para mí esto habla de las tablas, ¿no? De un tío como Fritz que perseguía su primer título ATP esta temporada, había llegado a 3 finales, había perdido las 3, venía mejorando porque tiene momentos este año de no jugar por lesión y venía mejorando y venía buscándolo. Al final este tío, José, en pistas duras norteamericanas es difícil sacarlo de un top 5, top 6, top 7. No en vano es finalista del US Open y contra estos rivales en estos escenarios se crece. Luego ya en Grand Slam quizás es otra cosa, ¿no? Pero aquí tiene, vamos, perfeccionado al milímetro cómo jugar en estas condiciones y en esta pista. Y además la pista estaba rápida, hacía sol y eso lo aprovecha a las mil maravillas, ¿no? Es un, joder, al final los rivales juegan, José, y este tío hoy ha tenido tenis de top 10 sobrado. Merecida victoria para Taylor Fritz, para mí. Ha sabido cómo jugarle a la perfección y como hemos dicho muchas veces, Rafa, creo que de este partido en concreto, la semana ha sido muy positiva, como digo, top 15, grandes victorias, la confirmación de nuevo que, aparte de en tierra, también en pista dura, puede hacerlo muy bien. De hecho, puede ser uno de los posibles, no sé si decir tapado, porque yo creo que ya Rafa Hodar no es un tapado, pero uno de esos jugadores que a lo mejor está en un segundo o tercer escalón y que si tiene un buen cuadro y si tiene una buena semana, pues oye,
puede ser un jugador a entrar en las segundas semanas de los torneos importantes que se vienen ahora, ¿no? A mí me queda siempre también Magic un poco, porque a Rafa se le ven mejoras, hay una nueva mecánica del servicio, también yo creo que la derecha la mejora un montón, por la zona de revés ese cortado que en muchas ocasiones le puede servir. Hoy Fritz le ha atacado muy bien esa zona, le ha bajado la pelota, en muchas ocasiones Rafa era una pelota que le era muy difícil levantarla de arriba, dejaba bolas cortas para luego poder ser atacado. Creo que hoy Rafa se puede llevar mucho aprendizaje porque tú solamente aprendes. Porque tú ya sabes cómo es esto, ¿no? Las derrotas aprovechan la gente para decir, no, es esto, lo otro. Muchas veces de una derrota se aprende mucho, sobre todo cuando juegas a alguien que es mejor que tú, porque Freites a día de hoy es mejor que Rafa, y le ha enseñado, digamos, un poco la vía por donde decir, pues tengo que trabajar esto si yo quiero que el día de mañana, cuando me enfrente a otro top 10 o top 5, no me meta mano por aquí y pueda yo solucionar y salir de este entuerto, ¿no? Yo creo que también de este partido de hoy Rafa se puede llevar muchas cosas a trabajar para su futuro, ¿no? Bueno, enseñanzas que son claras. Al final, a través de la variedad y a través de las alternativas es como se planta cara a jugadores que pueden dominarte desde la primera bola. Rafa siempre busca ser agresivo, tomar el control desde el centro de la pista, que su resto marque las diferencias para poder atacar la media pista. Y hay rivales que eso no te lo permiten. Que esos rivales ya sean de la estatura de Taylor Fritz, un top 10, top 5, hablan muy bien de lo que es Rafa Jódar como tenista. Y hay que tomarlo también como algo muy positivo, que ya el estándar de jugador al que hay que aspirar a derrotar sea un tipo que ha sido top 5 de los últimos 3 años. Es perfecto, o sea, creo que es una noticia sensacional, pero sabemos que Rafa va a buscar mejorar, evolucionar, que él lo tiene en la cabeza, que está loco por este deporte y es un partido que desnuda muy bien todavía que ese perfil de jugador, ¿no? Que es capaz de anular el resto de Rafa y es capaz de pegar primero, todavía es un perfil que se le atraganta en ocasiones a Jódar, como contra Zverev en Roland Garros, contra el propio Fritz en Del Rey Beach, y esto es maravilloso porque le va a permitir seguir mejorando, actualizando la base de datos y buscar soluciones que pasan, ya lo hemos dicho muchas veces, pues por la variedad, por cambiar un poquito los tiempos a veces del intercambio, por abrir pista más que golpear potente, y es un partido que, bueno, te lleva en esa dirección, y eso a veces, José, bueno, a veces no siempre, las derrotas son mejores maestras que las victorias. Y la de hoy, para mí, puede ser una maestra fundamental para Rafa. Hasta cierto punto, Rafa, hombre, un tío de 19 años que lleva 8 meses en el circuito, tampoco le podemos pedir, yo qué sé, ¿no? Que le vamos a decir que le gane un tío que ha sido finalista del US Open. No, en fin. El camino, como se dice, el camino se hace al andar. Y ahí en esas está Rafa Jódar. Con una semana impresionante del madrileño. Hay que ver si juega o no juega Canadá. Eso es una decisión que la tomará esta semana. Canadá también no se está jugando nada por lluvia. Si juega, a lo mejor tiene que doblar incluso porque a ver, se van a acumular un montón de partidos. Este martes tendría que empezar la segunda ronda con el debut de Rafa. O sea, Rafa tiene que debutar este martes en Canadá, pero está todo parado, así que a ver qué es lo que ocurre con Canadá y si Rafa decide jugar o no jugar en un torneo que no hay muchos favoritos y lo puede aprovechar jugadores como el propio Rafa. Amigos, un me gusta, un comentario aquí abajo para explicar qué habéis sentido ante la semana tan bonita que ha vivido Rafa Jódar aquí en Washington. Nosotros nos seguiremos viendo por aquí en el canal de En Punto de Break. Hasta pronto. Chao.